Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, aquí desde mi canal de YouTube. Gracias por oírnos y bienvenidos a mi canal. Voy a comenzar un grupo de entrevistas dedicadas a mis especialistas y esta es la primera. Al principio empecé yo solo hace 32 años. Luego llegó Marta y ahora somos cerca de 30 especialistas que iremos entrevistando en este canal. Me apetece mucho que conozcáis a la gente que lleva empujando y empujando, porque durante mucho tiempo ha habido una criba, lógicamente, o una autocriba, porque de alguna forma lo que se hace es que se va uno trabajando y viendo hasta dónde quiere llegar, qué es lo que quiere hacer y cómo quiere trabajarlo. Es un trabajo muy directo, donde lo importante es que tú vivas tu propia experiencia y tu aprendizaje. No nos interesa el conocimiento solamente, sino que también nos interesa la experiencia y el aprendizaje. Donde cada especialista tiene que pasar por entrevistas y evaluaciones personales en los diferentes niveles, con tutores y tutora del instituto acompañándote hasta poder acceder a ser instructor de educación emocional Jaume Campos y también especialista del método DIP. Solo los especialistas tienen este carnet que les indica que están preparados para ser especialistas en el método DIP e instructores de educación emocional Jaume Campos. Hoy vamos a empezar las entrevistas con Laura García del Castillo. Laura ha sabido unir la música y las emociones y enseñar al mundo cómo se pueden gestionar y aprender las emociones. La música mueve y genera muchas emociones y hay una relación muy directa una y otra. La música es un lenguaje universal como las emociones. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Jaume. Muchísimas gracias ¿Qué nos a todos. puedes contar respecto a cómo están relacionadas la música y las emociones? Tú que llevas toda una vida dedicado también a la música. Sí, llevo toda la vida dedicada a la música y lo veo, bueno, que es algo que todos tenemos bastante claro, ¿no? Que es así, que la música nos puede cambiar un estado de ánimo, que la música puede movernos y traernos recuerdos del pasado y de escenas muy concretas o de momentos muy concretos en nuestra vida, o puede en un momento dado ponernos un poco melancólicos, en fin, la música es algo que nos acompaña en nuestro día a día a todos nosotros muchísimo y que realmente tiene la capacidad de mover muchísimo las energías, muchísimo las emociones y como ten en cuenta que nosotros somos vibración, o sea, todo nuestro cuerpo está permanentemente vibrando, nuestras células están vibrando, ¿no? Y entonces sí que hay determinadas melodías y canciones que puede realmente hacer que nuestras células vibren en un estado de salud o mejorar incluso, ¿no? Como que nos afinan, ¿no? El cuerpo de alguna manera y eso pues colabora muchísimo en nuestra salud en muchos casos. Llevas muchos años trabajando con la música y con las emociones. Y a mí Sí. me fascina un poco que cuando uno tiene que, por ejemplo, en la música, igual que en las emociones, hay alguien que emite y alguien que recibe. El que emite lo hará a través de la voz o a través de un instrumento. Y el que recibe lo hace a través del oído y a través de la percepción, ¿no? Ahí ¿Qué está. dificultades tiene emitir y qué dificultades tiene recibir? Pues las dos, yo que estoy un poco en los dos lados, ¿no? Las Por dos eso, por tienen eso. su aquel. Yo personalmente creo que quizá hay un poco más de dificultad añadida en el emitir, sobre todo si lo quieres hacer un poco a nivel profesional, porque ya no es solo el tener que, tú coges una serie de símbolos que alguien ha plasmado en un papel, ¿no? Una obra que alguien en un momento dado pues ha decidido escribir y tú todo eso lo tienes que pasar a través de ti y darle vida, ¿no? Y llevarlo otra vez allí de donde vino, ¿no? Y eso realmente pues tienes que conectar con esa parte de la música, pero luego está la dificultad técnica, ¿no? Que tienes que tener una serie de técnica en el instrumento o en la voz o en lo que, lo que sea la herramienta que tú ibas a utilizar para hacer la música. Y claro, ahí hay
hay una dificultad añadida, ¿no? Porque no solo juntar el sentimiento, sino el sentimiento y la emoción con la técnica. Pero también el que recibe tiene que estar abierto hay que aprender a gestionar esas emociones, a saber qué es lo que te mueve y a poder recibir esa ayuda de lo que te está moviendo, que tú puedas aprender a gestionarlo, ¿no? Y también eso podemos colaborar también pues, con educación emocional, con método DIP, para que uno pueda, todo eso que mueve, pues ubicarlo y gestionarlo para que pueda servir realmente de ayuda. No sé qué Yo me he preguntado, Laura, muchas veces, ¿hay músicos más mentales y hay músicos más emocionales? Es decir, una cosa será la partitura, memorizarla, el instrumento, que en tu caso es el violín, y además un trayecto de toda una familia. Yo creo que Sí. tu abuelo o tu bisabuelo, no sé, ya no sé. Sí, yo tengo una hermana que también toca el violín, somos la quinta generación de músicos, pero en concreto violinistas, yo creo que la tercera o cuarta. Sí, mi padre toca el violín, mis dos abuelos, no solo por parte de padre, sino parte de padre y madre, mis bisabuelos Wow. también. Y creo que ahí quedó la cosa luego, pero siempre ha sido músicos o artistas, en fin, músicos todos, quinta generación, pero de violín específicamente, no sé si estamos por la cuarta. O sea que Y, sí, es una y tradición. mi pregunta era, ¿realmente hay músicos que les cueste expresar la emoción y que lo hagan bien? ¿Y músicos que adecuen más la emoción y el instrumento y la estructura de una partitura? Sí, yo siento que sí, que lógicamente hay veces que tenemos dificultades nosotros para poder gestionar nuestras propias emociones. Wow. Entonces, es complicado para nosotros poder transmitir la música. Nos es más difícil transmitir la música con esa emoción que va implícita, o con eso porque la música nosotros la pasamos a través de cada uno. Yo a lo mejor interpreto algo de manera distinta como lo interpretarías tú. Sí, Dentro de un contexto, lógicamente, hay un contexto en el tiempo, la música tiene distintos periodos y cada uno tiene sus cosas de interpretación, ¿no? Pero dentro de esa parte, uno va a poner de uno mismo en lo que uno interpreta. Y sí que es verdad, y eso lo sabrá muchísima gente, que tú vas a un concierto y a lo mejor escuchas a una persona tocando algo y hay veces que eso te pone los pelos de punta o hay algo que esa persona a ti te transmite, que te llena, que te mueve, que notas realmente que eso te está haciendo algo, y otras veces pues que dirás, pues muy bien, la música sí es muy bonita, pero a mí no me está diciendo nada. Entonces eso va, yo creo que un músico, los grandes músicos, la mayoría de ellos, porque hay veces que hay gente muy perfecta a nivel técnico, pero que luego pues es eso, que te queda un poco frío de, sí, bueno, esta música, pero no, vamos, no se me ha movido un pelito, ¿no? Entonces, yo creo que eso va, precisamente yo creo que sería muy importante el poder desarrollarnos como personas con otros medios para que lo que nosotros podamos interpretar con la música sea realmente efectivo, pueda llegar a la audiencia, pueda llegar al que está al otro lado y que le llegue no solo lo que son las notas y lo que son los sonidos, sino que le llegue todo lo que va implícito en esa obra, ¿no? Toda la claro, emoción que puede mover. todo eso lo podíamos trasladar a la vida diaria también, ¿no? La vida diaria en la que una persona quiere decir algo, pero si emocionalmente tiene dificultades, lo que expresa no será lo adecuado. Claro, eso es así. Eso es como un tentáculo más, ¿no? Efectivamente, si eso nos pasa, si nosotros queremos expresarnos, pero hay algo que nos está bloqueando y no tenemos capacidad de expresar, pues es lo mismo en la música o es lo mismo en nuestra vida cotidiana, a la hora de tener que decir algo o tener algo que necesitamos expresar y que no sepamos cómo o no podamos. Yo me estoy dando cuenta y he apuntado ahora una cosa, ¿no? Porque me ha parecido muy curioso. En la música, hablar de interpretación, me estoy dando cuenta que en la música, hablar de interpretación es bueno, es positivo, porque va a interpretar una pieza, pero sin embargo, a nivel emocional, cuando alguien interpreta una emoción, como que Sí. le está dando
que está bien en la música porque le está dando su aire, ¿eh? Habrá una partitura y yo la interpreto y se ve como positivo. Sin embargo, en la emoción es como aquel juego de oído que vas diciendo botijo y otro va diciendo y luego el último dije tortijo. Claro, claro, no había caído yo en esa parte. Un músico interpreta una obra o una pieza musical y claro, porque al fin y al cabo eso es lo que te digo, es algo que alguien ha puesto una serie de símbolos en un papel y tú estás esos símbolos cogiéndolos, interpretándolos, pasándolos a través de ti. Entonces, claro, pero en el mundo emocional tiene otro sentido completamente distinto, efectivamente. Interpretar una emoción es cuando estás metiendo la cabeza y ahí se arma este batiburrillo tremendo. Claro, pones las teorías y las cosas ahí y ya está. Muy bien. ¿Cuándo empezaste tus andanzas con la educación emocional Jaume Campos y el método DIP? ¿Cómo fue eso? El método DIP yo lo conocí que me remontaría hace 20 años, Sí. quizá, porque yo estaba estudiando música, yo estaba estudiando el violín, yo estudié durante 9 años en Estados Unidos, y allí es donde hice la carrera, porque allí es, en la época que yo estudiaba, aquí en España no había tantos medios como ahora, y realmente allí era una carrera universitaria y había muchísimos medios y tuve la suerte de poder ir allí a formarme. Y yo lo que veía es que yo estudiaba mucho, yo tenía muy buenos profesores, yo en mi casa tocaba de maravilla, pero en el momento que yo tenía una audición, que tenía un concierto, que tenía algo, pues yo tenía unos nervios tremendos, tenía una presión gigantesca y entonces mi nivel bajaba muchísimo, bajaba al subsuelo, vamos, y era muy frustrante, porque yo sabía cómo lo podía hacer y en cambio, pues en el momento que lo tenía que hacer, pues no me salía para nada como yo necesitaba, como yo deseaba. Entonces fue ahí cuando yo conocí el método DIP. Entonces yo empecé a hacer sesiones del método DIP un poco para ver qué es lo que podía hacer yo con esto, porque yo había buscado y buscado y buscado y había hecho muchísimas cosas. No sé, todo lo que yo había encontrado, psicólogos, psiquiatras, todos los psiquis del mundo y otras técnicas. En fin, yo estaba en mi búsqueda. Y finalmente, pues, mi hermana que conocía a Jaume me habló del método DIP, fui a Jaume a hacer unas cuantas sesiones y realmente para mí fue un antes y un después, el darme cuenta qué es lo que se estaba pasando ahí, por qué había ese bloqueo tan tremendo a la hora de yo tener que poder interpretar y poder tocar como yo sabía que podía tocar. Y fue un poco ese mundo el que a mí me abrió una puerta para que, bueno, yo he podido tocar estupendamente conciertos, no necesitaba de cosas para poder gestionarlo, he podido hacerlo naturalmente, he hecho incluso oposiciones, he entrado en la Orquesta Nacional de España, he estado allí trabajando 7 años, o sea, yo pude hacer mi carrera violinística óptimamente haciendo conciertos, incluso disfrutándolos. Entonces, claro, bueno, la vida da muchas vueltas, yo finalmente vi el potencial que tenía el método y decidí en el momento que tuve la oportunidad y que la vida me llevó por ahí, pues a formarme para poder ayudar a otras personas, no ya solo que estuvieran en mi situación porque fueran músicos y necesitaran, que hay muchos en mi situación, sino pues para toda la gente que en su vida ve que hay un escollo o que hay algo que no pueden, que no saben por qué, pero que no les salen las cosas como ellos necesitan y que no salen no saben por qué, pero están dándose con muros una y otra vez. Entonces, pues decidí que esto yo lo sentí como que era mi misión de vida, el poder ayudar a otras personas a solventar esos escollos y a ver que hay una posibilidad de cambio y que hay una posibilidad de salir de ahí. Y entonces fue cuando ya me decidí, me formé y yo creo que mi promoción es la del 2013, ¿no? Entonces, desde el 2013 estoy con el método y luego se añadió 2012. 2012, pues el 2012 y luego se añadió la educación emocional Jaume Campos, que es una herramienta también tan valiosa porque ya es a otro nivel un poco todo el preámbulo del método DIP. Es como una especie de colchón bien mullito que te prepara para todo lo otro que sea muchísimo más rápido, más fácil, más fluido.
y al final es eso, aprender qué es lo que... es saber dónde estamos, por qué estamos en... O sea, y una vez que estamos, cómo gestiono yo esto que estoy viviendo para poder salir adelante y poder vivir mi vida desde otro punto de vista o desde otra sensación muchísimo más placentera, ¿no? Y al final, para mí es una gran satisfacción el poder haber ayudado a muchas personas a poder vivir así. De hecho, ahora que estamos en medio de las fiestas, las Navidades, me da muchísima alegría por recibir mensajes, ¿no? De pues, que mandas la felicitación de Navidad y te responden, jo, que muchísimas gracias, menudo cambio, cuando me has ayudado, pues eso, hombre, para mí es, pues bueno, pues muchísima alegría a nivel personal y a nivel profesional. Claro. Claro. Sabemos que bueno, pasaste de esa etapa que es a nivel personal, el trabajo más a nivel personal de aprender para ti la educación emocional y el método DIP, y pasarlo al nivel ya más profesional en la que qué puedo aportar yo a la gente con el trabajo del método DIP y de la educación emocional Jaume Campos. Y como Sí, consecuencia abriste un centro. sí. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Y bueno. Pues mira, el centro que era como mi sueño, el poder esto, sí, sacarlo a pie de calle, ¿no? Para que estuviera más accesible a más personas. El centro está situado en Las Rozas de Madrid, se llama Mi Centro, es un centro muy acogedor y muy bonito. Vamos, está mal que yo lo diga, pero la verdad es que es así y todas las personas que se acercan lo corroboran y lo confirman, ¿no? Está en la calle Iris de Las Rozas de Madrid. O si alguien quiere, el teléfono es 637 21 7953. Por si alguien necesita ampliar información sobre alguna cosa, pero aquí ya hacemos muchas actividades, damos, aparte del método DIP, los talleres de educación emocional, que a partir del 2020 ya estamos metidos de lleno en ello. Hay clases de yoga, hacemos charlas sobre alimentación consciente, sobre un montón de temas que pueden interesar a la gente. Hay masajes ayurvédicos, en fin, yo también soy acupuntora, hago unos tratamientos faciales, en fin, hay una variedad muy importante de actividades que aquí hacen, tanto yo como otros colaboradores, y ahora incluso desde mitad del 19 de este año tenemos actividad sanitaria en el centro, nos han concedido esa posibilidad y hay una ginecóloga que pasa con sociedades médicas, que fue la ginecóloga que a mí me atendió cuando yo tuve a mis niños, que es maravillosa y también pasa consulta aquí en el centro. Hay una pediatra también que hace una técnica que se llama etioterapia, especial para niños y tal. O sea que el centro va ampliando también las posibilidades, las actividades y lo que podemos ofrecer a la gente, pues, siempre en la línea de intentar pues, mejorar su calidad de vida, mejorar cómo gestionar lo que van sintiendo, cómo ayudarles a poder ubicar todas estas sensaciones que no sabemos muchas veces, pues dónde colocarlas, ¿no? Y que nos tienen un poco, pues todo está un poco en la línea enfocado pues a que ayudar a las personas que aquí se acercan, ¿no? Y encantadas todas de ayudar y de poder hacerlo y seguir haciéndolo y seguir creciendo. Así que ya sabéis que el próximo año, en los primeros meses, va a empezar ya, Laura, las conferencias de la educación Sí. emocional Jaume Campos. Y Los tres primeros talleres, niveles básicos. 3 primeros niveles también los haremos ya en la primera mitad del año, sin duda. ¿Y nos podrías comentar algo de alguna experiencia del método DIP, de lo que has ido viviendo hasta esta etapa? Algo, no un caso, pero sí algo que te haya parecido relevante, ¿no? De cómo la gente experimenta, vive una Sí, experiencia. es lo que te comentaba antes, que sin entrar así en casos concretos, muchas veces son procesos en donde la gente poco a poco se va ubicando, va entendiendo dónde se encuentra y va pudiendo hacer esos movimientos, esos cambios,
que a veces son pequeños pasos y otras veces son grandes pasos. Eso depende del proceso de cada uno. Y luego también, bueno, ahora que ya digo que es muy satisfactorio cuando hay personas pues, que te lo dicen, ¿no? Que están tan agradecidos y que ya notan sus grandes cambios o sus pequeños cambios, ¿no? Que muchas veces un pequeño cambio puede ser gigante, ¿no? Pero luego hay algunas veces, si hay una emoción que está muy encapsulada o que hay una cuestión a nivel físico, ¿no? Que hay algo que está... A mí me ha pasado pues vino, bueno, sí, cuento este caso porque yo creo que para mí fue de los más impactantes, ¿no? Que es esta señora que llevaba mucho tiempo con un problema de hombro y ella llevaba muchísimos años yendo con fisios, osteópatas y toda clase de personas intentando arreglarlo. Como no daban con ello, hubo uno de los fisios que muy acertadamente le dijo, yo creo que esto es algo emocional, ¿por qué no buscas por otras vías? Porque no es normal que yo te arregle esto y siempre vuelvas con el mismo problema una y otra vez. Y que no haya solución para esto. O sea, llevamos aquí 2 años casi prácticamente y no hay mejoría real, ¿no? Entonces, esta persona que te digo que estuvo muy acertada porque esta señora acudió a mí y en una sesión que conseguimos llegar a cuál era realmente la raíz del conflicto que le tenía con esa dolencia tanto tiempo, y en una sesión la señora llegó con el hombro así tan mal después de tantos años, se fue con el hombro bien y aún a día de hoy que sigo en contacto con ella, ya para otras cosas y demás, sigue con el hombro bien. Cuando está la emoción tan encapsulada y es una cosa tan concreta, para mí eso, bueno, fue una sorpresa para mí y para ella, pero sí que vi la capacidad y la potencia que puede tener también el método en ciertos casos así tan concretos. Por lo general son cosas más de procesos, pero también es cierto que cuando hay una dolencia física que está afectando y que no hay manera de quitarse, hay que ver qué es lo que está pasando ahí y hay que ver cuál es la raíz del conflicto, que en muchísimos casos, yo me atrevería a decir en una gran mayoría de casos, hay un proceso emocional detrás que si se consigue liberar es cambiar el día y la noche, es un cambio totalmente, es una posibilidad de mejorar realmente a nivel físico. Entonces, ¿qué es eso? Es que el físico y las emociones van íntimamente ligados, es como la música. Y las emociones, ya digo que las células, un hígado, las células vibran una determinada vibración. En el momento que por lo que sea hay una emoción o hay algo, una digestión mal, lo que sea, que el hígado empieza a no vibrar con esa manera óptima, hay maneras de, digamos, que poner otras células a otra vez. Armonizar, ¿no? Armonizar, afinar ese hígado, por ejemplo, igual como podría decir cualquier órgano, porque cada parte de nuestro cuerpo o cada órgano vibra en una determinada vibración, que es la vibración de la salud, y que cuando no está tan sano, deja de vibrar en esa. Y con la música, o con las vibraciones, o nosotros en el método que utilizamos diapasones y demás, sí que tenemos la capacidad de impulsar esas células de manera que empiecen a armonizarse y a vibrar de nuevo en la vibración de la salud, para que se autorregulen y se autogestionen para poder otra vez de nuevo encontrar ese momento, ese punto óptimo, ¿no? de vibración. Y eso es posible con la vibración, con la música y con la intención. Sobre todo uno cuando toca o interpreta algo, si pones encima una intención, pues doblemente ayudas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, cuando hay una emoción muy encapsulada en un órgano, pues es un cambio tremendo, porque es que ya puedes tomarte cosas o ya puedes hacer o ir a 20 masajes y si hay algo ahí emocional, necesitas trabajarlo con un método emocional. Así No es. sirve solo manual. Claro. Pues bueno, nos hemos apuntado Mi Centro, que es tu centro, en Las Rozas, en La Madrid. página web es micentrolasrozas.es, por si alguien quiere echarle un La vistazo. página web. Sí, www.micentrolasrozas.es. Y bueno, si hay alguien que necesite ampliar la información, pues de cosas concretas o de actividades que hacemos, pues puede o bien ponerse en contacto conmigo a través de la página o a través del teléfono que antes dije, que de nuevo digo 637-217953. Ese es el teléfono.
Lo pondremos bajo escrito todo. Vale, fenómeno. Y bueno, pues aquí os espero en mi centro para quien pueda necesitar de mi ayuda o compartir pues, un montón de actividades o que quiera empezar a ese trabajo de educación emocional Jaume Campos, que vamos, que estamos todos entusiasmados por los buenísimos resultados y lo que le ayuda a las personas a gestionar ya su día a día. No es que no es simplemente para llevar nuestro día a día de la manera más respirando de otra manera, ¿no? Viviendo las cosas pues con más herramientas. Sobre todo es eso, el poder tener herramientas, que uno en un momento dado pues sepa qué herramienta puede sacar para gestionar esto u otro. Pues muchísimas gracias, Laura. Ha sido un placer poder hablar contigo y seguimos en contacto. Muchas gracias por tu trabajo, por estar ahí en nuestro instituto y por formar parte de él. Gracias. Muchísimas gracias a ti, a Marta, a todos los compañeros DIPER. Sí. Y es un placer para mí estar en esta familia del método DIP y de la educación emocional Jaume Campos y a seguir creciendo y a seguir profundizando. Y a seguir pudiendo ayudar a todas las personas que nos necesiten. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Chao. De acuerdo.